Richard, Bueno. si te parece, una entrevista que dejó muchas novedades. Hay un dato que no se conocía hasta ahora, que acaban de revelar los fiscales entrevistados gracias a la colaboración de Marcos Barroca. Han dicho que la demanda de divorcio de César Sena con Cecilia se presentó 48 horas después de contraído el matrimonio. Sí. Esto se sabía que había sido un divorcio rápido, pero se tenía en conocimiento público, en conocimiento periodístico, Sí, claro. la fecha de la sentencia de divorcio. Pero lo que no sabía era que ellos se casan el 16 de septiembre y el 18 de septiembre presentan el pedido, Singular. obviamente auspiciado por Marcela Acuña, por la suegra de Cecilia, Singular, sí. para divorciarse, para disolver ese vínculo. Es decir, apenas se enteró Marcela Acuña de que su hijo se había casado con Cecilia, no solo lo intimó, sino que puso a sus abogados a plantear la demanda para terminar con el divorcio legalmente, y de hecho lo termina logrando. Esto realmente habla mucho de lo que sentía Marcela Acuña hacia Cecilia. Por eso es tan importante. Sí. No, bueno, rechazo, obviamente. Lo que sentía era rechazo. No era lo que ella había pensado para su hijo. Además, insisto con una cosa que para mí cae de maduro. No era del palo en el sentido político. No era del palo. Es decir, ella no... sí iba porque en alguna ocasión fue acompañada por César Sena, pero de participar activamente de las actividades políticas o comunitarias que hacía este grupo de piqueteros muy ligados al gobierno, a tal punto que el gobierno en la última semana, ustedes lo habrán visto, puso un vocero para defender al gobernador de no sé qué cosa. Porque hasta ahora, salvo que haya novedades más adelante con la investigación del dinero que recibía esta organización, que todavía no las hay, esas novedades, pero salvo que haya novedades ahí, del gobernador con relación al crimen, se ha dicho y se ha desmentido que pudo haber un llamado de Merenciano Sena a Capitanich, cosa que se desmintió, que no es así, no es verdad. En consecuencia, me parecería ser como, ¿vieron cuando vos decís tiene cola de paja? Bueno, puso un vocero para defenderse de no sé de qué cosa. Y además no solamente puso un vocero, hay también los de siempre, los lameculos de siempre, de cualquier sexo, que salen a hablar. Una de ellas dijo, esta Cecilia se equivocó de familia. Bueno, yo le podría decir, usted se equivocó de partido. Pero bueno, no importa. Richard, ahora nos vamos a meter en algunos detalles que surgen del auto de prisión preventiva de los 7 acusados por el crimen de Cecilia, pero esto que vos marcás en relación a los piqueteros, referirte a Merenciano Sena como piquetero y lo haces con un gesto, tiene su correlato en el expediente, porque ellos ya no eran más piqueteros. Y la familia de Cecilia lo que cuenta en el expediente es que parte de las recriminaciones y las objeciones que Marcela Acuña le hacía a Cecilia era porque Cecilia no ocultaba que vivía bien, que tenía buen pasar económico gracias a su trabajo y gracias a su vínculo con César Sena. A Marcela Acuña le estaba muchísimo que Cecilia se mostrara con ropa de marca, por ejemplo, porque, claro, ellos tenían un discurso socialista, se vestían con camisas rojas, izaban la bandera de Cuba en las escuelas, cantaban el himno de Venezuela, pero tenían un nivel de vida... Las juntaban en pala. Que iba mucho más allá. Sí, Merenciano Sena se movía en una camioneta Hilux 2023, no como nosotros no podemos cambiar el auto. Digo, tenía una camioneta nueva. No, y César más bien. andaba también en una Toyota Hilux, un poco, la de él sí era un poco más antigua, pero le estaba poniendo plata, usaban ropa de marca, trataban de disimular y Cecilia no disimulaba. Y esto también era una molestia para esta gente, porque tenían un discurso que no se condecía con... No, bueno, como hace la mayoría de estas personas, ¿no? Dicen una cosa, pero hace lo que yo te digo, pues no lo que yo hago. Esto es más viejo que la carapela. Y bueno, acá, en estas comunidades se da. Y atención, que lo dijo el propio Capitanich, esta no era la única organización social que recibía plata, y eso que recibía muchísimo dinero. 141 millones de pesos solo este año, Richard. Ahí está. Y no era, lo dijo el gobernador, no era la única, Dios mío. Sí, habló de como 5.000 organizaciones. Dios me libre donde va la plata del Estado Nacional y donde va la plata de los chaqueños. Dios me libre. Bueno, Richard, del expediente para mostrarles, vamos al expediente de nuevo. porque
hay un par de puntos para hacer y para marcar, en realidad para subrayar, porque decíamos al principio del programa que Cecilia fue víctima de un plan Sí, siniestro, un por plan. supuesto, que fue premeditado, que se empezó a elaborar días antes del crimen. Lo que contaban los familiares de Cecilia es que a ella le dicen que Marcela Acuña le consiguió trabajo tanto a ella como a César Sena en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Que eso fue repentino para la familia. Dicen, 4 o 5 días antes de que desapareciera Cecilia, ella empezó a hablar del viaje a Ushuaia. Incluso nos dijo, nos consiguió un trabajo, vamos a cobrar 350.000 pesos por mes. Al principio no vamos a cobrar, pero después vamos a cobrar un retroactivo. Ya hay una casa en vista. Cecilia tenía todo ya muy informado, ya le habían dicho mucho. Y se había despedido hasta de no solamente de su familia, Claro, de sus amigas. Pero vos fíjate una cosa, cuando desaparece Cecilia, antes de que nos enteráramos todo que había sido asesinada, desde el clan Sena empiezan a decir, no, ella se fue por otro lado. Cuando surge lo del viaje a Ushuaia, dicen, no, era imaginación de Cecilia que iban a viajar a Ushuaia. Lo que hicieron los investigadores fue revisar las búsquedas que hicieron en Google y en YouTube, Cecilia y César Sena, Sí. en esos días alrededor del momento del crimen. Lo que surge de ahí es un contraste brutal entre lo que buscaba Cecilia y lo que buscaba César. Fíjense lo que estaba buscando Cecilia en el momento del asesinato. Estoy hablando del mismo día del crimen. Se ve acá abajo. En negrita. En negrita. ¿Lo llegan a ver? Sí. 2 de junio de 2023. Este es el día en el cual Cecilia es asesinada. A las 10:07 de la mañana. Los fiscales creen que la asesinan entre las 12:16 y las 13:01. A las 10:07, dentro de la casa de la familia Sena, lo que estaba googleando Cecilia era todo el chocolate que puedas comer en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Ella le había dicho a sus amigas que el viaje a Ushuaia tenía como escala la ciudad de Buenos Aires, que ella no conocía, y estaba muy ilusionada. Claro, cuando iba a conocer una ciudad, además de Ushuaia, iba a conocer primero Buenos Aires, que era importante para ella. Y fíjate lo que dice después, claro. Acá, Richard, mira, sigue. Bueno, no, yo estaba Sí. pensando en el Ahí. tema de cuánto llevo, es decir, es un problema para todos los viajeros de avión, ¿no? Cuánto me permiten llevar para despachar en la bodega o en el bolso de mano. 1 de junio de 2023, Richard, el Sí. día antes del crimen. Sí. 17 y 16, ¿qué busca? Franquicia de equipaje, Aerolíneas Argentinas. ¿Qué puedo llevar en el equipaje de bodega? Claro, lo que se despacha. Sí, obviamente, una persona que viaja por primera vez en avión busca esto, obvio. ¿Cuánto me permiten llevar? ¿Tengo que pagar? ¿Qué sé yo? Ella no sabía, era una chica No sabía. ilusionada con un viaje. Fíjate lo que busca a las 17:15. Del ¿Qué día puedo anterior. llevar en el equipaje de mano? Ya había buscado Claro. qué puedo llevar en la bodega. ¿Qué puedo llevar en el equipaje de mano? Y ese mismo día, estamos hablando de menos de 24 horas antes de que la asesinaran, Cecilia busca Tierra del Fuego prepagas. Claro, quiere saber qué atención médica podía Claro, llegar si a se va a tener. establecer ahí. Pero esto es una chica que está soñando, que quiere saber a dónde va, que está por un lado pensando en comer chocolate con su novio, Claro, que está por otro obviamente. lado pensando en el viaje en sí mismo, en subirse a un avión. Ella tenía miedo de volar porque era la primera vez que se iba a subir a un avión en toda su vida. Y ella estaba googleando eso. ¿Qué estaba haciendo César Sena mientras tanto? ¿Qué estaba buscando en los buscadores de información y en YouTube? Fíjate acá, Richard, 1 de junio de 2023. 1 de junio de 2024. Mientras ella buscaba... 1 de junio de 2023, 17:15, ella buscaba el tema del equipaje y de las prepagas en Tierra del Fuego. Sí, ¿y A él? las 15, de 17:15. El mismo día, él, a las 18:43, ¿qué buscaba? cómo luxar un brazo. Travesuras del felino y el bolillo. Cómo luxar un brazo. Eso lo busca mientras su novia estaba buscando cómo viajar a Tierra del Fuego, cómo viajar a Buenos Aires, qué comer en Buenos Aires. Y él sigue con las búsquedas después del crimen. Claro, el 2 de junio ya estaba en marcha el plan criminal. Él estaba con su teléfono y con el teléfono de Cecilia, iba a empezar a mandarle mensajes falsos al celular de Cecilia.
Fíjate, el 4 de junio, Cecilia desaparecida, ya su familia todavía no estaba enterada, lo que va a buscar César Sena a las 3:12. Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia. Poco después, bueno, bastante después, a las 22. ¿Puede un revólver usar silenciador? 4 de junio. 5 de junio, Richard, de madrugada en realidad, la noche del 4 al 5, a las 0:38 del 5, César Sena busca qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta. Muertes violentas, ¿qué pasa con el alma? Almas de personas asesinadas. Y después lo relaciona con esto. Almas de personas asesinadas, mente de un asesino. Un asesino siente remordimiento. Bueno, tal vez es una confesión. Ella buscando cómo volar y él pensando en lo que había hecho, pensando en cómo matar y pensando en las consecuencias de lo que había hecho. Esto es parte de la prueba que tienen los investigadores para demostrar que Cecilia no estaba enterada de nada, no estaba enterada de que era una mentira el viaje y parece que su novio sí estaba enterado. Claramente parece haber estado muy al tanto, ya que él estaba totalmente en otra. Richard. Pusieron una fecha, que fue la del 2 de junio. O sea, esto está planificado, significa que pusieron una fecha. La vamos a matar, esto no está escrito en ningún lado, esto lo digo yo. La vamos a matar el 2 de junio. ¿De qué manera? Bueno, anda diciéndole que hay un viaje y que se prepare para un viaje. ¿Un viaje en dónde? En Tierra del Fuego. Yo te voy a preguntar, ¿y cómo vamos a hacer para vivir ahí? Mi mamá tiene contactos. Vos decirle, mi mamá tiene contactos, que esto... Porque el pibe solo... No. Mi mamá tiene contactos, y que esto, que lo puedo decirle de esa manera, así ella se convence de todo eso. Decirle que van a ganar tanta plata, que se van a establecer, que de entrada no van a cobrar tanto. O sea, hacer una puesta en escena. Vos contale todas estas cosas. ¿Cuándo pasó esto? Días anteriores. Claro. No se sabe ni se puede saber. Sí se sabe que todo esto fue confabulado, fue planificado por los tres. Por los tres. Vos decirle a Cecilia esto. Cecilia se lo cree, porque en el tira y afloja con la madre, en ese momento no había tanto tira, había más bien un afloje, ¿no? El tira y afloje. A tal punto había quedado como cicatrices, se podría decir, de la relación previa entre Cecilia y Marcela Acuña, que cuando ellos, después de pasar la noche en un hotel, recuérdese siempre el principio le dice todo lo que va a ocurrir después, todo. Pasan la noche en un hotel y después a la mañana del 2 van a la casa de Merenciano Sena y Marcela Acuña. Y ella no quería, tenemos que ir ahí, que esto, que el otro. Pone como un cierto reparo, pero bueno, en definitiva acepta ir en ese momento allá. Ellos llegan cuando Merenciano y Marcela se habían ido ya. Se fueron temprano, a las 8 de la mañana, 8 y pico de la mañana. Ellos se van temprano a hacer esas actividades que ustedes ya conocen. Pero estaba todo previsto. ¿Qué cosa estaba previsto? Tenela ahí, que siga mandando mensajes, que traiga la valija, no te olvides de la valija, que traiga la valija. Bueno, llega la valija, que esto y el otro, porque tienen que viajar. Bueno, entonces el tipo sale con, puede ser, voy a buscar a Obregón para que nos lleve al aeropuerto, voy a buscar a mi mamá para que venga y nos despedimos, o si querés pasar por la casa de la tuya. Cualquier cosa le pudo haber dicho para que él tuviese ese momento para salir y a buscar a la madre. La madre, ellos volvían siempre al mediodía y ese era el horario en que la iban a matar, al mediodía. Y así es como se dio, a tal punto que es como se dio, no por lo que uno sabe antes, sino por lo que sabe después. ¿Qué sabe después? Que después César Sena, estando con la familia adentro y Cecilia en ese momento allí, o sea, en esa ventana donde ella muere o donde ella la matan, César Sena... la prueba fundamental es César Sena sale con dos cosas. Sale con rasguños acá y con el celular de ella, de Cecilia. Merenciano Sena, ¿qué hace? Se fue a dormir la siesta. Eso es lo que dijo el propio Merenciano Sena. Dormí la siesta y después salimos junto a Marcela. Marcela cuenta lo mismo, Marcela Acuña. César Sena, después del horario que los fiscales dicen es el horario del crimen, que termina a las 13:01, que sale de la casa
con los rasguños y con el celular, se empieza a mostrar. Sigue haciendo una apariencia de vida normal. ¿Y qué hace? Va a buscar a la directora de una escuela del barrio Merenciano Sena y a una mujer que trabaja en una salita médica del mismo barrio. ¿Por qué? Porque las tenía que llevar para hacer distintas actividades. Estas dos mujeres declaran ante la justicia y hablan de los rasguños que le vieron ellas a César Sena esa tarde. ¿Qué ocurre con estos rasguños? Las dos le preguntan a César Sena cuál es el origen. ¿Por qué? Claro. Porque le ven el rasguño en el cuello. También sabríamos después que también tenía rasguños en uno de sus brazos. Pero le preguntan estas mujeres, no vamos a dar los nombres, pero fíjense que es una de estas testigos que trabajaba en un centro de salud del barrio Merenciano Sena, le pregunta a César Sena qué le había pasado y él me dijo textualmente: discutí con Cecilia y esta me tiró con todo lo que tenía delante. Y me dijo también que Cecilia le pedía plata que él no tenía. Esconde la confesión. Acá. Acá. El discutir con Cecilia, maté a Cecilia, ¿no? Y es la respuesta a ¿por qué tenés un rasguño? ¿Sí? Es la respuesta, ¿cómo? Ahí está. ¿Ves acá? Richard Lea dice. Es 1 más 1, 2. Dice, en el camino vi que en su cuello, en su frente y su pera, César tenía tipo rasguño. Claro. Y le pregunté qué le había pasado y él me dijo textualmente: discutí con Cecilia y esta me tiró con todo lo que tenía delante. Le faltó decir, la maté. Ahora, lo curioso sobre todo esto, que para los fiscales es la prueba de que ya había ocurrido el asesinato, por supuesto, es que en ese mismo trayecto, donde César pasa a buscar a esta joven, que le pregunta por rasguño, van a pasar a buscar a otra mujer, que es la directora de una de las escuelas, que también va a notar los rasguños en el cuello de César y que también le va a preguntar de dónde salieron esos rasguños. ¿Por qué tenés esos rasguños? Le pregunta esta mujer a esta otra testigo. Lo que le va a decir, dice, mirá acá, Richard, ¿sí? Yo le pregunto primero qué le había pasado porque le vi que tenía unos rasguños en el cuello. Rasguñones, mirá. Rasguñones en el cuello. No recuerdo el lado, pero eran visibles. Y fíjate lo que responde. Él me contesta que fue porque se lastimó luchando o peleando en MMA. Algo así me dijo. Artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas, que es lo que practicaba César. O sea, en la misma tarde a una testigo le dice: los rasguños son porque me peleé con Cecilia. A otra testigo le dice: los rasguños son porque estuve practicando el deporte y quedé marcado por eso. Hay una mentira más. Hay una mentira más. También charlando con César me dijo varias cuestiones que yo le avisé a Marcela Acuña por mensaje, donde le expresé. Me comentó César que hace un mes se separó de Cecilia. No, se había separado mucho después, ¿no? Porque ya la había dado. Hace un mes se separó de Cecilia, que está viviendo con 2 amigos por la 9 de julio. Está viviendo con los padres. Fíjate, pagaba 12.000 porque compartía con sus compañeros, pagaba su pieza, nomás él. Otra mentira. Otra mentira. Él en realidad vivía entre la casa de sus padres y la casa de la tía abuela de Cecilia, donde vivía con su pareja. Les contamos también en la entrevista con los fiscales, recién con Ricardo, que hay una llamada telefónica que Gustavo Obregón recibe dentro de la casa de la familia Sena en el momento en el que llega, según creen los investigadores, a ocuparse del cuerpo de Cecilia, a ocuparse de hacerlo desaparecer. Era el hombre de choque, era el chofer, pero también era el tipo, Gustavo Obregón, que se ocupaba de los trabajos sucios, por llamarlos de una manera piadosa. En ese lugar, Richard, lo van a llamar a Gustavo Obregón por teléfono. Según creen los fiscales, quien lo llama es la propia esposa, Fabiana González, y ahí él, cuando atiende, estaba buscando algo dentro de la casa. Las testigos son las empleadas, ¿sí? Y dice, Gustavo andaba buscando algo, no sabía dónde buscar, estaba buscando el cadáver de Cecilia, porque le había avisado Marcela Acuña que había un cadáver y que tenía que ocuparse.
recibe una llamada que presumo yo que era de la mujer, Fabiana, y le dice, cuando atiende, él responde, hola ma. Por eso la testigo cree que Gustavo Obregón estaba hablando con su esposa. Fíjate lo que refiere esta testigo sobre la comunicación, Richard. Yo puedo escuchar que del otro lado le contestan, ¿qué pasó? Gustavo responde, y lo mismo de siempre. Che, esto de lo mismo de siempre eriza la piel. Como eriza la piel, otra cosa que me está dando vuelta por la cabeza. Que, lo mismo de sí, ahora siempre. le voy a decir. ¿Qué es lo mismo de siempre? En este caso sabemos que él estaba en esa casa buscando un cadáver, se lo había dicho su jefa, para llevárselo a la chanchería de Locena y hacerlo desaparecer. Cuando su esposa lo llama para preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andás? ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre, le dice. Lo mismo de siempre podría significar que ya había habido otros asesinatos adentro de esa casa y que ya había tenido que ocuparse Obregón de deshacerse de otros cuerpos. Esto hiela la sangre. Y hiela la sangre, lo da como un hecho. Pero les quería decir una cosa, para todos aquellos que piensan el tema de los chanchos, el tema del descuartizamiento y de los chanchos. Obviamente es una cosa siniestra, es una cosa tan siniestra como la política, ¿no? Como les dije muchas veces. Pero piense usted, como no se sabe el cómo, vieron que nosotros con Rolo le preguntamos a los fiscales, ¿cómo fue? Y ellos todavía no lo tienen en claro. Saben que murió, que la mataron, quiero decir, ahí adentro. Pero eso es lo que saben, y está bien, está muy bien armado, que esto, que lo otro. Los defensores después se encargarán de tirarle piedras argumentales, es una manera de decir, una figura, ir derrumbando, si usted quiere, argumento por argumento, si es que pueden. Por ahí no pueden y esto queda como está. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Dicen que sacan un cuerpo envuelto en una frazada marrón y que para disimular lo cubren con bolsas de residuos. ¿Sí? Así es. Vos indicame si yo me equivoco en correcto, algo, porque Richard. es importante a dónde va. Me parece a mí que si es cuestión de helar la sangre, vamos a helarla bien. Yo digo lo siguiente. ¿Sacaron un cuerpo o sacaron una persona inconsciente o agonizando? ¿Esa quemazón de la que habla, quemó un cadáver o quemó una persona agonizando? Nadie lo sabe. Yo lo tengo que suponer en silencio. Es un detalle. De hecho, estamos hablando del homicidio de Cecilia. En la casa pudo haber agresión. La agresión pudo haber sido fatal. Es lo que se está planteando. Si fue al punto de dejarla agonizando, y la sangre, ¿no? Mucho lo que tiene que ver el chancho en quemar a una persona viva. Parece que no, parece, pero este caso está lleno de parece hasta llegar a la certeza de que a Cecilia Trzaskowski la asesinaron y que en el momento en que la agredieron había 3 personas allí que eran los dueños de la casa. ¿La mataron ahí? ¿Se terminó la vida de Cecilia ahí, en ese momento? Había un hilito que se hizo humo en la chanchería. Tal vez nunca lo sepamos, pero creo que esto es mucho más sórdido, cruel, perverso, que cualquier otra cosa que se pueda pensar. Lo concreto es que sacaron un cuerpo disimulado en bolsas de residuos. Un cuerpo. ¿Quién sabía allí? ¿Quién era médico para saber que estaba muerta? Salvo que le hubiesen cortado el cuello, pero ha habido mucha más sangre que la que encontraron en ese colchón. Bueno, en definitiva, elucubraciones, sí, elucubraciones. Pero también las tienen los fiscales, ¿no? Así es, Richard, y de hecho en su resolución aclaran, no tenemos cuerpo, con lo cual no podemos saber a esta altura de la investigación cómo la asesinaron a Cecilia. Ellos creen que la acción criminal ocurre dentro de la casa, pero no tienen certezas sobre este punto todavía. Solo saben, y lo aclaran en el expediente, y con esto cerramos este capítulo. Esto sí. Lo que dicen los
fiscales es, ya ha habido otros casos donde sin cadáver se logró llegar a una condena por homicidio. La historia argentina tiene lamentablemente una larga tradición de personas desaparecidas y eso no fue obstáculo nunca para condenar a los culpables. En este caso citan, entre otros fallos condenatorios por homicidio, donde nunca se encontró el cuerpo de la víctima, el caso de Daniel Lagostena, condenado a 21 años de prisión por haber asesinado a Erika Paola Soriano, una joven, ¿se acuerdan? Que estaba embarazada, por eso lo condenaron por homicidio y por aborto. Erika jamás apareció. Fue en julio de 2010. Lo único que se supo es que había entrado a su casa y después se la había visto salir. Y nunca más. Mejor dicho, se sabía que había entrado a su casa, nunca se la vio salir, me corrijo. Exactamente. Nunca se la vio salir, me equivoqué. Se la vio en la cámara de seguridad entrar, nunca salir. Igual que Cecilia. Igual que Cecilia. ¿Y eso no fue obstáculo, Richard, para que lo condenaran a Lagostena? No, de ninguna manera. No, y también había habido quemazón, por lo menos de algunas prendas. Sí. También había habido quemazón. Y nunca se encontró su cuerpo. Y este es un caso. Hay muchos otros casos de crimen sin cuerpo. O sea, no es un obstáculo. No, Richard.